investigar. Bien, 100 años de soledad, su nombre lo dice, prácticamente son 100 años de una familia, la familia Buendía, que está, como lo dice al final el libro, está condenada a vivir en soledad. Y había planteado que es como una especie de Biblia, las narraciones estas. Bien, hay una parte donde llueve durante 4 años sin parar. 4 años está lloviendo. Son 4 años. Entonces, esta parte de la lluvia no es otra cosa que el diluvio universal. Les había dicho que estamos hablando como el paraíso, la fundación, la creación del paraíso, el momento que se nombra a los animales con esto de la enfermedad del olvido. Ahora llegamos a esta parte que tiene que ver con la lluvia incesante, que sería el diluvio. Vamos a continuar, por ejemplo, durante 100 años, donde cada individuo va a tener un nombre muy semejante, o Arcadio o Aureliano. O sea, mi hijo lo llamo Arcadio o lo llamo Aureliano, y así sucesivamente. Les voy poniendo nombres. Entonces van a tener hijos y luego nietos y luego bisnietos, y así, porque son 100 años de la historia que se va narrando. De tal manera que llegará el momento en que se pierda totalmente la idea de quién es quién, porque son tantos aurelianos como tantos arcadios que todo se va a perder. Recuerdo que alguna vez leí una edición que tenía el árbol genealógico, y entonces tú ibas revisando el árbol genealógico y te dabas cuenta quién era quién. Pero si nosotros leemos los evangelios, llega un momento en que narran el árbol genealógico de Jesucristo. José fue engendrado por tal, y este engendrado por tal, y este engendrado por tal. Y son tantos nombres que también se pierde. Si nosotros leemos la Teogonía de Hesíodo, vamos a ver, el caos engendró a Urano, Urano a Cronos, Cronos a Zeus, y se va otra vez el árbol genealógico de quién es quién, de dónde procede. Es exactamente lo mismo que está pasando aquí en 100 años de soledad. Entonces, el fundador, el que tenía miedo de tener un hijo con cola de puerco, se va a volver loco. Por alguna razón va a empezar a hablar en latín de la nada, y entonces va a estar tan loco que lo van a amarrar a un árbol que le llaman castaño, y va a estar amarrado en ese árbol durante mucho tiempo de la historia, y va a estar amarrado. Eso es interesante, ahorita diremos por qué. Bien, hay una mujer, un personaje maravilloso, enloquecedor, que se llama Meme la Bella. Meme la Bella, así se llama. Y es tan bella, según esto, que quien la mira se queda totalmente pasmado, embelesado, y no puede dejar de verla. De tal manera que se mata quien la ve, porque termina siendo una tontería por estarla mirando, y se mata. Y todo el mundo se fascina con esa mujer. Ella pareciera ser que no le importa todo lo demás, sencillamente a veces se pasea semidesnuda, y todo el mundo la queda mirando enloquecido. Y esa es la parte interesante de ese personaje, que es tan bella que incluso uno como lector se obsesiona con eso, de que
pues quedar hechizado por una chica que no te hace caso, ¿no? Recuerdo que un tipo la ve bañándose y se sube a un lugar para estarla mirando, está ahí espiando. Cuando ella se da cuenta, pues creo que le dice, bájate, te vas a caer. Le está diciendo la chica, no está preocupada por taparse, sino por decirle que no se vaya a matar. Al otro no le importa, dice, no, tú sigue. Total que se cae y se mata el tipo. Siempre ocurre esta situación de que se mata el personaje por verla. Bueno, un día la mujer se va volando, se la lleva el viento y se va al cielo y se pierde. ¿Ok? Eso ocurre en la novela. Bueno, pues es la ascensión de la Virgen María. Ajá. Esa puede ser una posibilidad. Bíblicamente o mitológicamente es la ascensión de la Virgen. Otra, en la mitología griega, Psique era tan hermosa que el mismo dios Eros se enamoró de ella. Claro, por una situación de un error. Y el dios Eros se la llevó volando con el viento, con los vientos, al palacio del deseo. Eso es mitología griega. Y entonces vemos que García Márquez sabía lo que estaba haciendo. Ese personaje no está ahí nada más porque lo quiso meter. No. Hay una razón mitológica por lo cual está ahí, que no sabemos exactamente cuál es. Bien. Otra cosa que es interesante decir es que hay un gitano llamado Melquiades, el cual les regala a estos individuos de 100 años de soledad, les regala unos pergaminos con letras indescifrables. Son unos pergaminos viejos, antiguos, con letras indescifrables. Por alguna razón, desde Arcadio se obsesiona por querer descifrar esos pergaminos, que no se puede. Y los va heredando generación tras generación. Y esos pergaminos van pasando por cada uno de los personajes, por cada familia, y continúan. Y van a estar hasta el final de la novela. Eso también es interesante mencionarlo. Bien. Ahora, voy a hacer un paréntesis porque García Márquez es lo que nosotros conocemos ahora, se le llama, una cosa es lo real maravilloso y otra es, ¿cómo se llama lo de García Márquez? Lo fantástico. Ahorita les digo el nombre, ¿cómo se supone que le dicen a la escritura de García Márquez y otros? Bueno, ahorita les digo porque se me acaba de ir. A lo que voy, es que García Márquez le preguntan que cómo es posible que ese tipo de situaciones sean creíbles, que ocurran. Ajá. Y él dice, es que todo lo que está escrito en 100 años de soledad lo puedo demostrar que en Latinoamérica se cuenta. Y alguien le pregunta, a ver, ¿cómo demuestras que Meme la Bella se fue volando? Y dice, lo que pasa es que en algún momento yo escuché que una muchacha muy guapa se quedó embarazada. Él escuchó esa historia. Y que entonces, pues la mamá tenía pena de decir que su hija había quedado embarazada siendo muy joven. Y se le ocurrió una historia de contarles a todos de que un día ella estaba tendiendo las sábanas que había lavado y un viento se la llevó volando. Y que cuando le preguntaban, oye, ¿qué fue de tu hija la que se embarazó? Un día se fue volando. Y él dice que de ahí sacó la historia de este personaje.
que así es como cuenta la gente en América Latina. Ajá. Y si se dan cuenta, nosotros aquí en México contamos del Charro Negro o La Llorona o cositas de ese estilo, que si vamos a un pueblo alguien nos va a contar una historia, una leyenda, que son bastante mágicas. No nos vamos muy lejos. El Día de Muertos, todo el mundo, yo creo en Europa, no entenderán por qué damos comida a los muertos. Un día que ellos vienen, ellos van a decir, estos están locos, o sea, ¿cómo? Porque ellos no lo van a comprender. De la misma manera, García Márquez dice o habla de su creación literaria. Ahora, bien, otra cosa que debemos entender es que 100 años de soledad tú lo puedes leer en una sentada y ya lo leíste, ¿no? Ya. Pero da la casualidad que personajes de otras obras, de sus mismos cuentos de él, aparecen acá. Ajá. O sea, de otros cuentos, de otros libros, él los mete en 100 años de soledad. Por ejemplo, les decía que trae una mujer muy gordita, anciana, con una niña que va a tener sexo con una persona adulta. Ese está tomado de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, que es un cuento. Ese personaje de ese cuento entra en 100 años de soledad. El coronel Aureliano Buendía parece ser que iba a tener sexo con esa niña, pero no tiene. Hay un señor muy viejo con unas alas enormes, que así se llama el cuento, un anciano que tiene unas alas y que cae un día en un pueblo y en 100 años de soledad vuelve a aparecer. Y ahí es trágico porque ya alguien le cortó las alas con un hacha y dicen que es el judío errante. Entonces, para acabar pronto, cuando leí esto yo hasta me quedé sorprendido. Acá tenemos en México, existía un escritor, ya murió, que es Carlos Fuentes. Él escribió La muerte de Artemio Cruz. Fue la primera novela que yo leí. Se va a ir a ver si no se va la conexión. Se fue.